también. Entonces, en name, en la parte de ID estamos haciendo referencia. Cuando ponen name, están haciendo referencia a atributos, ¿sí? O a elementos de una clase, digamos. En este caso, name, cuando era class, name va en la dirección de la clase. Cuando diga ID, name va el atributo que es el ID, ¿sí? Acá tenemos. Y estamos haciendo referencia a la clase, ¿bien? Ahora miren, dice column. ¿Qué será column? ¿Sí? Y acá dice ID-esp, ¿sí? Que está en mayúscula. ¿Esto qué será? Este es el campo que corresponde a la tabla de la base de datos, ¿sí? Entonces, acuérdense, acá en la clase se llaman, ¿cómo se llaman esto? Atributos. En una tabla, ¿sí? O una base de datos, ¿cómo se llaman? Se llaman campos, ¿sí? Acuérdense. Entonces acá va ahí el campo correspondiente. Entonces acá tengo un ID, en la tabla de la base de datos tengo IDs, que es el nombre del campo de la tabla, especialidades. Después van a poner generador, ¿sí? Va a ser un generador, una etiqueta de generador, class, van a decir increment. Si ustedes ponen increment, quieren decir que este ID se va a generar automáticamente. O sea, cuando ustedes inserten un objeto de este tipo, se va a generar un ID automáticamente. Entonces el ID ya van a estar relacionados y se va a generar automáticamente en la base de datos, va a decir es el 1. En la base de datos insertan otro, va a ser el 2, va a ser el 3, va a ser el 4 y así. Por eso ponemos increment. Por eso aquí en los constructores yo no pongo el ID. Porque yo sé que ese incremento lo va a hacer la base de datos. Ahora, para los otros atributos que no sean ID, o sea, no sean clave en primaria, ¿sí? Acuérdense, el ID es el identificador, entonces este es el más importante, ¿sí? En la tabla de base de datos es la clave primaria, seguro. ID es... Bueno, los demás atributos, por ejemplo, acá tengo el nombre, acá tengo... Van a poner property, name, y van a poner el nombre, ¿sí? El atributo de la tabla, de la clase. Y en column van a poner el campo que hace relación la tabla. ¿Bien? Seguro hay en column nombre, ¿sí? Entonces en la tabla de la base de datos especialidades, de la tabla especialidades hay un campo llamado nombre. Y así van a hacer la relación, ¿sí? Va a haber tantos properties como atributos tengan, ¿sí? Bien, para cada uno de las clases que ustedes mapearon, ¿sí? Ustedes van a tener, digamos, por ejemplo, si tienen 4 clases, van a tener 4 archivos de mapeo. Esos archivos de mapeo, ¿sí? Tienen que estar declarados en la configuración de Hibernate. O sea, en este archivo XML. ¿Sí? Acá se pone, bueno, en este ejemplo no lo tenemos, pero se pone mapping, resource y la dirección donde está el archivo de mapeo. ¿Sí? Si tienen 4 archivos van a hacer lo mismo, ¿sí? 4 veces. Eso lo vamos a ver en el video de práctica. Bien, lo que nos sigue es la interfaz y la implementación del DAO. ¿Sí? Acuérdense, el DAO nos provee los servicios para acceder a la base de datos. ¿Sí? Bueno, ustedes van a crear, primero van a crear una interfaz. ¿Cómo se crea? Ponen new y van y eligen interface, ¿sí? Y le dan un nombre. En este caso vamos a trabajar, imaginemos que estamos trabajando con la clase especialidad, ¿sí? Bueno, su interfaz se va a llamar así, especialidad DAO. ¿Por qué? Para identificarlo, digamos que estamos usando el patrón DAO. Bien, entonces, bueno, acá tenemos el nombre. Y bueno, acá tiene los distintos servicios, ¿sí? Que va a ofrecer, digamos, ese patrón, ¿sí? Bueno, ¿qué sería una interfaz? Sí, la interfaz son los distintos servicios que nos van a permitir acceder a la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá se declara solamente la cabecera de los métodos, donde va public, o sea, la visibilidad del método, lo que devuelve el método en sí, si devuelve algo, una lista o algo, o no devuelve nada, y aquí el nombre del método, eso ya lo conocen, y entre paréntesis va los parámetros que necesita ese método. Bien, acá en este caso tenemos como 1, 2, 3, 6 métodos, ¿sí? Fíjense, tenemos un objetal, me va a obtener todas las especialidades de la base de datos, encontrar por nombre, ¿sí? Que va a buscar, yo le voy a mandar un nombre aquí y me va a obtener un listado de todas las especialidades con ese nombre, ¿sí? Y me va a devolver, por eso dice un list, me va a devolver un list de especialidad. Insert, bueno, me va a permitir insertar un objeto de especialidad a la base de datos, borrar, bueno, me va a permitir borrar un objeto, ¿sí? De especialidad de la base de datos, actualizar, me permite actualizar, bueno, un objeto, y encontrar por ID, o sea,
este método me permite a mí buscar, digamos, en la tabla de la base de datos una especialidad por el número de ID. Entonces, si yo conozco el número de ID, voy y lo busco. Esto me puede devolver un objeto o no me puede devolver nada, ¿sí? O sea, un objeto nulo me puede devolver también. Quiere decir, si me devuelve algo, quiere decir que lo encontró. Si no me devuelve un objeto nulo, quiere decir que no lo encontró en la base de datos, ¿sí? Bueno, acá están declarados, fíjense, los métodos que vamos a usar, ¿sí? No tienen código ni nada. Para eso está la implementación. Luego, por cada uno de los de la interfase se van a crear una implementación. La implementación es fácil, es solamente una clase. ¿Sí? Ya saben crear una clase. Le van a dar el nombre, miren cómo le pongo. Especialidad DAO imp. ¿Por qué? Porque esta clase me va a implementar esos métodos que yo definí para acceder a los datos. Luego van a poner extend, vamos a decir que extienda, ¿sí? O herede, digo, de base Hibernate. ¿Base Hibernate qué era? Si se acuerdan, vuelvo un poquito atrás, acá tenemos. ¿Sí? Es donde me consigue la sesión para que yo pueda acceder a la base de datos. ¿Sí? Entonces estamos extendiendo de esa clase. Entonces podemos usar sus métodos, su atributo. Y luego vamos a decir que implemente. Como creamos la interfaz, entonces que implemente esa interfaz. ¿Sí? Implementame especialidad DAO, que es la interfaz. ¿Sí? Bien, acá tenemos los distintos métodos. Cuando ustedes pongan esta implement y el nombre de la interfaz, le va a aparecer con un botoncito rojo, lo tildan y eligen adherir todos los métodos, creo que dice, y le va a tirar toda la lista de métodos, ¿sí? Y fíjense, cada uno de estos métodos dentro tiene código. Miren, acá dice session, get session factory, open, ¿sí? Tiene código. Este código no te lo genera. Nosotros tenemos que escribirlo y bueno, codificarlo. ¿Sí? Cada uno de estos métodos viene vacío, entonces nosotros los implementamos. Implementar significa que vamos a definir nuestro código para el método, para que el método realice lo que tenga que realizar, digamos, ¿sí? Para que me brinde ese servicio. Fíjense, acá tenemos por cada uno de los métodos, ¿sí? Está implementado, ¿sí? Ya el código. Vamos a explicar un poquito el código, ¿sí? Para que ustedes vean. Vemos aquí. Este me dice que va a conseguir una lista de especialidades. Dice, le asignamos a la sesión, conseguimos un section factory, abrimos la sesión. ¿Sí? O sea, estamos conectados ya con la base de datos. Vamos a crear un objeto criteria, conseguimos la sesión y creamos la criteria. ¿Sí? Y vamos a decir que los objetos que va a obtener de la base de datos van a ser de tipo especialidad.class. Entonces todos los objetos son de este tipo de clase. Bien, vamos a ordenarlos por el nombre, por el atributo nombre, y luego esa criteria.list va a obtener esa lista. Esa lista se la pasamos, creamos una lista, un array, un list, que ya saben crearlo, list, especialidad, y le damos un nombre a este objeto. Entonces esa lista que me trae criteria se la paso a esta lista. Luego getSession.close, cerramos la sesión, ¿sí? Con la base de datos, y esa lista que se devuelva. Sí, son sencillos los métodos. Y así tienen para cada uno. Por ejemplo, el insert, conseguimos la sesión, o abrimos la sesión, empezamos la transacción con la base de datos, .save, este método me permite guardar un objeto en la base de datos, ¿sí? Y acá le paso especialidad. ¿Especialidad qué es? El parámetro que está pasando por aquí. Entonces por aquí pasa un objeto, viene y se guarda la base de datos. Get transaction commit dice que confirmamos la transacción y cerramos la base de datos. Así lo mismo para todo, ¿sí? Y bueno, este es el último, que es encontrar por ID. Comenzamos la sesión, abrimos la sesión, comenzamos la transacción y creo un objeto de tipo especialidad donde digo, con esta línea de código voy a decir, bien, de la sesión que conseguiste, conseguime una clase, ¿sí? O sea, un objeto de tipo especialidad.class. Y buscarlo por quién, por ID especialidad. Entonces por acá me pasan un do, acá voy a pasar por un do, ¿sí? Y va a ir, lo va a buscar en la base de datos y lo va a conseguir al que tenga el número 2. Cerramos la sesión y vamos a decir, a ver, este objeto, especialidad distinto de null. Sí, si es distinto de null quiere decir que sí lo consiguió. Entonces retornamos tranquilamente el objeto. En caso contrario, retornamos null. ¿Para qué? Para identificar que no se encontró en la base de datos. Bien, ustedes van a tener una interfaz por cada una de las clases que creen, ¿sí? Y también una implementación. Bien, si tengo 4 clases, voy a tener 4 interfaces y 4 implementaciones para esas clases. ¿Sí? Los métodos, la cantidad de métodos está definido por ustedes, digamos. Ustedes pueden realizar 3 o 4, así lo que ustedes quieran, de acuerdo al problema que se le plantee. Bien, ¿cómo se usa esa interfaz? O sea, ¿cómo uso el padrón, ¿sí? Padrón DAO. Bien, se van a crear un archivo main. Y acá fíjense, van a crear un método main
Ya lo saben hacer. Y acá van a poner primero, ¿cómo obtengo yo todos estos servicios? Está bien, están creados, acá están definidos la estructura y todo. Pero ¿cómo uso? ¿Qué voy a usar? La interfaz y vamos a usar la implementación. ¿Cómo se hace eso? Es fácil. Primero van a poner el nombre de la interfaz, ¿sí? Y le van a dar un objeto al servicio que me trae, ¿sí? Le van a dar un nombre. Por ejemplo, yo le puse DAO-es. Este objeto me va a traer todos estos servicios, ¿sí? Get-all, ¿sí? Encontrar por nombre, insert, delete, ¿sí? Update, ¿sí? ¿Sí? Y lo encontró por ID. Bien, entonces defino un objeto. Este objeto va a contener todo, acuérdense. Depende, pueden llamarlo como ustedes quieran, ¿sí? Mientras sepan que ese objeto va a tener todos esos servicios. Luego van a poner new y acá fíjense, dice especialidad DAO imp. Bien, acá va el nombre de la clase de implementación. O sea, estamos definiendo aquí DAO imp, ¿sí? Entonces acá va la interfaz y acá va la implementación, el constructor de la implementación. Una vez que tenga definido los servicios, por ejemplo, acá me creo un objeto que se llama E1, que va a ser una especialidad. Llamo a su constructor, eso ya lo saben, le doy un nombre, por ejemplo, odontólogo. La especialidad va a ser odontólogo para mí. Bien, tengo mi objeto, ¿sí? En Java. ¿Cómo hago para guardarlo en la base de datos? Bien, para eso tengo los servicios, ¿no? ¿Dónde están los servicios? Aquí en DAOes voy a poner DAOes punto. Y fíjense, si ponen DAOes punto, pueden acceder a todos los servicios que le brinda, que definieron, que implementaron o no. Bien, yo voy a elegir el insert y le paso el objeto tranquilamente y se guarda en la base de datos. Le dan a ejecutar y se guarda en la base de datos. Así de sencillo. Si quieren usar otro método, hacen prácticamente lo mismo. Solo tienen que tener en cuenta los parámetros, ¿no? Por ejemplo, encontrar por ID dice que le pase un tipo entero. O sea, no le van a pasar un objeto, le van a pasar un número entero, ¿sí? Para que pueda buscar, ¿sí? Encontrar por nombre, le van a pasar un nombre, no le van a pasar un objeto o una lista o algo, ¿sí? Por eso los métodos definen sus parámetros, ¿sí? GetAll me devuelve una lista. Insert dice, ah, bien, pasar una especialidad, un objeto de tipo especialidad. Bien, porque si no le va a dar error, ¿sí? Eso tienen que ver. Bien, dentro de aquí vamos a ver la ingeniería reversa, ¿sí? Ya estamos llegando al último. Bueno, esto no iría en el curso, ¿sí? Más me importa lo otro, que lo creen manualmente, ¿sí? Todos los objetos, los DAO, que aprendan cómo se crea. Y esta ingeniería reversa significa que vieron que ustedes crean las clases, después crean la base de datos, entonces ustedes pueden relacionarla. Bueno, en la ingeniería reversa me permite a mí, a través de, a ver, volvamos, a través de una base de datos, por ejemplo, que tenemos aquí, la ingeniería reversa es así. A partir de una base de datos, poder crear eh, las clases del dominio. Como decíamos aquí, con la ingeniería reversa ustedes van a poder crear a partir de un modelo de base de datos. O sea, si ustedes crean ya las tablas de la base de datos con todas sus relaciones, poder crear las clases correspondientes a ese modelo de la base de datos automáticamente, sin necesidad de estar creando new class y todo eso, y los archivos de mapeo y todo eso. Bien, eso es lo que hace la ingeniería reversa. Así que tenemos aquí. Bien, ¿cómo se crea la ingeniería reversa? ¿Cómo hacemos la ingeniería reversa? Bien, primero van a crear una consola de configuración. Acá le van a dar el nombre, ¿sí? Van a dar el nombre del proyecto, o sea, el proyecto donde van a implementar la ingeniería reversa. Bien, aquí van a elegir el archivo de configuración. Le ponen setup y eligen el archivo de configuración que esté dentro de su proyecto, ¿sí? El Hibernate CFG XML. O sea, tiene que haber un archivo de configuración creado anteriormente. Si no lo está, ustedes lo pueden crear también desde esta ventana, de esta consola. Bien, una vez que tengan eso, van a generar, digamos, van a la otra ventana, si hay otra ventana, digamos, que hace esto, que es Hibernate Code Generation Configuration, ¿sí? Es una generación de código. Bien, acá van a crear, le van a dar un nombre también, ¿sí? A esta generación de código, ¿sí? Esta herramienta para generar el código. Bueno, yo le puse CFG Hibernate Gestión de Turnos. Bien, ¿qué van a poner acá? En Console Configuration van a elegir la consola que crearon previamente, ¿sí? La tienen que tener. Output Directory van a poner, fíjense, barra gestión de turno barra CRC. ¿Eso de dónde sale? Eso sale de
¿Por qué pongo así? Es aquí. Aquí tenemos. Por esto. ¿Sí? Fíjense, acá hasta acá llega. ¿Sí? Esta va a ser la raíz. Entonces va a ser barra. Digo, barra, gestión de turnos, barra, CRC. Esta carpeta. Bien. O sea, el directorio raíz, digamos, de nuestro proyecto. ¿Sí? Acá lo tenemos. Bien, por eso pone. Entonces van a elegir hasta CRC. Nada más hasta CRC. Bien. Aquí van a tildar esta pestaña, ¿sí? Aquí van a poner el paquete, o sea, el paquete donde quieren que se guarde los archivos que va a generar este generador de código. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a crear, yo le voy a decir que se manden a un paquete modelo de dominio. Si ustedes lo tienen, bien, lo va a hacer referencia. Pero si no lo tienen, lo crea automáticamente el paquete. Acá, reverse, y fíjense XML, o sea, tenemos que crear un archivo de ingeniería reversa. ¿Sí? ¿De dónde sacamos ese archivo? Ese archivo también lo teníamos aquí, es una herramienta que nos da Hibernate. Fíjense las distintas herramientas. Configuración consola, bien, acá tenemos el archivo de ingeniería reversa. Entonces tendrían que crearlo, que eso es re sencillo, ya lo vamos a ver en la práctica. Lo tienen que crear. Y acá, bueno, lo hacen referencia. En caso que no lo tengan, también lo pueden crear automáticamente de aquí. ¿Sí? Llenando, bueno, completando y todo eso. Bien, esto van a dejar tildado todo. Se van a la otra pestaña que dice Exporter, o sea, las exportaciones que va a hacer este generador de código. Y van a tildar. ¿Qué quiere que este generador de código nos genere? Sería las clases del dominio, código del dominio, aparece class, ¿sí? También dame los archivos de mapeo de cada una de las clases, ¿sí? Fíjense, hasta los DAO no pueden dar esta generación de código. Bien. Le dan a aplicar, correr y eso se empieza a correr la consola. ¿Sí? Y creo que ahí terminamos este video. ¿Sí? Bien, no es difícil esta parte, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a dedicar a la ingeniería reversa, sino que solamente vamos a crearlo manualmente. ¿Sí? Por eso en los videos de práctica solamente van a ver que lo hacemos todo manual. ¿Sí? Para que ustedes aprendan cómo se crea, por qué se crea y no que eh, un generador te lo haga automáticamente. ¿Sí? Primero hay que entender la idea antes de hacer todo automático. Una vez que entiendan la idea, tranquilamente pueden generar. Bien. Bien, nos estamos viendo en el próximo video, sí, y espero practiquen y pregunten, ¿sí? Si tienen duda, pregunten, no tengo drama, ¿sí? Y bueno, en el cuestionario, ¿sí? Ya nos queda poco para terminar el curso. Nos estamos viendo.